Hay días que te rompen por dentro sin que nadie lo note. Para Evelyn Mercer, ese día empezó con un vestido prestado, un moño improvisado en el cabello de Ruby y un nudo en la garganta que no sabía nombrar. Había sido invitada a una cena familiar en la mansión Reeves, una de esas casas que parecen existir solo en novelas antiguas, llena de alfombras persas, relojes que suenan cada hora y silencios pesados que huelen a expectativas. Evelyn no se sentía parte de ese mundo, pero había aceptado la invitación por Nathaniel, porque después de años sola, había sentido algo distinto con él, no mariposas, sino estabilidad, una especie de paz que parecía posible. Quédate conmigo hasta el final, porque te vas a identificar. Esa noche, cada paso sobre los pisos de madera crujiente le recordaba que estaba fuera de lugar. La abuela de Nathaniel, Cordelia, la observaba como si hubiese traído consigo un virus. Evelyn sintió cómo su espalda se tensaba con cada comentario velado sobre los valores familiares o la importancia de preservar el linaje. Nathaniel intentaba amortiguar la hostilidad con sonrisas nerviosas, pero Evelyn notaba la tensión en su mandíbula. Ruby, ajena al drama, comía feliz un panecillo en la mesa larga, ajena a la frialdad que se extendía como una sombra. Para Evelyn, esa cena se convirtió en una coreografía tensa entre la educación y el instinto de proteger lo que más amaba, a su hija y a su dignidad. Cordelia no tardó en soltar la primera estocada disfrazada de cortesía. Debe de ser muy desafiante criar a una niña sola, aunque claro, algunas mujeres lo eligen, ¿verdad? La frase quedó flotando en el aire, como una bofetada sin mano. Evelyn tragó saliva. Podría haber respondido con ironía, con rabia, con la verdad, que su ex desapareció antes de que Ruby aprendiera a caminar, pero no lo hizo. Solo sostuvo la mirada, respiró hondo y dijo, «Es desafiante, sí, pero también lo más valioso que me ha pasado». Nathaniel le apretó la mano debajo de la mesa, en un gesto de apoyo que ella sintió sincero, aunque insuficiente frente a la humillación que se iba cocinando lentamente entre el postre y las copas de vino. El punto de quiebre llegó cuando Cordelia, con una copa en la mano y los labios estirados en una sonrisa falsa, lanzó la pregunta que desnudó la verdadera intención de aquella velada. «Y dime, Evelyn, ¿esperas algo más de mi hijo? Porque él tiene responsabilidades, un apellido que proteger. No puede simplemente improvisar una familia». Evelyn sintió cómo el corazón se le encogía, no por la ofensa hacia ella, sino por lo que implicaba para Ruby, sentada aún en la mesa, con las manos manchadas de mantequilla. Se levantó despacio, sin escándalos, y con la voz firme dijo, «Lo que yo espero es respeto, y lo que no permitiré es que mi hija sea tratada como una improvisación». La sala se quedó en silencio. Nathaniel se puso de pie junto a ella, pero Evelyn ya había tomado una decisión en su interior. No volvería a permitir que la hicieran sentir menos por haber elegido cuidar sola de su hija. Esa noche no terminó en gritos ni discusiones, pero dejó una grieta clara entre Evelyn y la familia Reeves. De regreso al apartamento, mientras Ruby dormía en el asiento trasero del auto, Evelyn conducía con los ojos fijos en el asfalto mojado, sintiendo cómo las luces de la ciudad dibujaban líneas fugaces sobre el parabrisas. Nathaniel iba a su lado, en silencio. Quiso decir algo, pero ella lo detuvo con una mano suave en su pierna. «No hoy», murmuró. Necesitaba espacio para procesar, para respirar. Había pasado demasiado tiempo construyendo una versión fuerte de sí misma y no podía permitir que esa estructura se tambaleara por una cena. Al llegar a casa, la rutina fue su refugio. Cargar a Ruby, ponerla en su cama, retirarle con cuidado los zapatos. Luego se sentó sola en el sofá, con una taza de té entre las manos. La casa olía a libros antiguos y lavanda, su mezcla favorita. Era un espacio pequeño, cálido, donde cada objeto tenía historia.
Mientras repasaba mentalmente cada palabra dicha por Cordelia, sintió una mezcla de tristeza y orgullo. Sabía que no todas las personas entendían lo que significaba ser madre soltera, las noches sin dormir, las decisiones que pesan el doble, la necesidad de ser firme y suave al mismo tiempo, pero también sabía que había logrado construir una vida honesta, sin deberle explicaciones a nadie. Esa era su verdadera fortaleza. Al día siguiente, la biblioteca pública de Berkeley la recibió como siempre, con el olor familiar del papel envejecido y el murmullo suave de los visitantes habituales. Evelyn se sentía segura entre estanterías altas y vitrinas con libros raros, como si los siglos que guardaban esos volúmenes le ofrecieran una protección silenciosa. Se sumergió en su trabajo con la intensidad de quien necesita escapar, organizando un nuevo lote de donaciones antiguas, revisando encuadernaciones, restaurando lomos frágiles. No era una simple distracción, era su manera de reencontrarse con el equilibrio. Allí, entre letras olvidadas y portadas desgastadas, volvía a recordar quién era cuando el ruido del mundo exterior amenazaba con desdibujarla. Pero esa mañana, Nathaniel apareció en la biblioteca. No con flores ni disculpas preparadas, sino con los ojos sinceros de alguien que quería entender. «No vengo a justificar a nadie», dijo, después de que Evelyn lo condujo a la sala trasera, lejos de miradas curiosas. «Solo quiero que sepas que lo que siento por ti y por Ruby no depende de mi madre ni de su apellido». Evelyn lo escuchó, sin interrumpir. No era la primera vez que alguien prometía, pero había algo distinto en su forma de hablar. No había urgencia, ni chantaje emocional, solo una necesidad de estar presente. Evelyn bajó la mirada pensativa, con los dedos acariciando el lomo de un libro de filosofía olvidado. «Si quieres estar, que sea con todo lo que implica. No me interesa un amor a medias, ni uno que se esconde cuando se pone incómodo». Las palabras de Evelyn quedaron flotando en el aire como una advertencia serena pero firme. Nathaniel asintió, sin intentar convencerla más. Y eso fue, curiosamente, lo que más peso tuvo. No hubo promesas dramáticas ni grandes declaraciones. Solo un «estoy aquí» que por primera vez en mucho tiempo se sintió real. Él se marchó sin presionarla y Evelyn volvió a su trabajo, aunque algo en su interior ya había comenzado a moverse. Aquel día no tuvo final feliz ni reconciliación inmediata, pero marcó un cambio. Evelyn empezó a mirar sus límites no como barreras, sino como puntos de partida. Había aprendido que proteger su paz era más importante que complacer a los demás, incluso si esos demás venían con apellidos imponentes y mansiones ancestrales. Esa tarde, mientras organizaba una exhibición de primeras ediciones ilustradas, Hank, su padre, apareció sin previo aviso en la biblioteca. Llevaba años entrando y saliendo de su vida como si fuera una novela que no se decidía a terminar. Pero esa vez fue distinto. Se acercó con paso lento, sombrero en mano, y una mirada que decía más de lo que cualquier disculpa podría. «Te vi anoche. Alguien me lo contó, y me dio rabia», dijo, sin rodeos. Evelyn se quedó inmóvil, sin saber si estaba más sorprendida por su presencia o por la emoción en su voz. «No por lo que te dijeron, sino porque no estuve ahí para defenderte, para decirles quién eres». Fue la primera vez que su padre reconocía su ausencia de forma tan clara. Evelyn sintió un nudo en el pecho, pero también una pequeña llama de consuelo. Tal vez las piezas empezaban a moverse en más de un frente. El reencuentro con su padre no borró los años de distancia ni las heridas calladas, pero abrió una rendija por donde entró algo parecido a la reconciliación. Evelyn lo invitó a sentarse en una de las mesas de lectura, entre volúmenes que hablaban de guerras pasadas y redenciones posibles. Allí, entre palabras ajenas y silencios propios, comenzaron a hablar de verdad. Hank le contó que había estado lidiando con la culpa desde que la madre de Evelyn falleció,
y que cada logro de su hija lo hacía sentirse menos digno de acercarse. No sabía cómo volver sin que pareciera oportunismo, admitió. Evely lo miró largo rato, recordando todas las veces que quiso su presencia, su consejo, su abrazo. «Pues ahora estás aquí», respondió sin adornos. Y en ese momento entendió que a veces el perdón no llega con palabras grandes, sino con pequeños actos sostenidos. Al final de la jornada, cuando apagó las luces del salón principal y dejó el cartel de «cerrado», Evely se quedó un instante frente a la puerta de cristal, mirando su reflejo. No era la misma mujer de hace un día. La noche anterior la había expuesto a una clase de desprecio que solo se experimenta cuando te ven como una amenaza al orden social. Pero también le había mostrado cuánto había crecido. No se quebró, no retrocedió. Y ahora, con su padre intentando reconstruir lazos y Nathaniel demostrando voluntad sin presiones, Evely empezaba a redefinir lo que significaba tener una red de apoyo. No se trataba de perfección ni de cumplir expectativas ajenas. Se trataba de caminar al lado de personas que no temen verte completa, con tus cicatrices y tus convicciones. Esa noche, Evely preparó la cena con Ruby en la cocina, como hacían casi siempre: pasta con salsa de tomate, pan tostado con ajo y música suave de fondo. Ruby, sentada sobre una banqueta, agitaba una cuchara mientras hablaba sin parar sobre lo que había hecho en la escuela. Evely la escuchaba con atención, pero su mente también repasaba lo ocurrido en las últimas 24 horas. Era increíble cómo un solo evento podía abrir tantas capas de su vida. Su relación con Nathaniel, los fantasmas de su padre, las inseguridades que había aprendido a disimular, pero nunca a sanar del todo. Pero ahí, en medio de la harina y el tomate, encontró algo que ninguna cena lujosa podría ofrecerle: autenticidad. Ruby derramó un poco de agua, se rió a carcajadas y dijo: «Mamá, hoy fuiste valiente, ¿verdad?». Evely se quedó quieta, conmovida por la simpleza de esa afirmación. Más tarde, cuando Ruby ya dormía, Nathaniel llamó. No insistió en verse, no hizo promesas vacías, solo le dijo que había hablado con su madre. No fue bonito, no fue fácil, pero le dejé claro que si tenía que elegir entre su aprobación y lo que siento por ustedes, elegía quedarme con ustedes. Evely no dijo nada al principio, no porque dudara, sino porque estaba procesando lo que eso significaba. Había amado antes, sí, pero nunca había sentido que alguien estuviera dispuesto a dar un paso tan claro sin esperar algo a cambio. «Gracias por no huir», respondió al fin, con la voz entrecortada. Nathaniel guardó silencio unos segundos. «No es que no sienta miedo. Es que no quiero vivir huyendo de lo que vale la pena». Esa frase quedó dando vueltas en la mente de Evely, como una llave abriendo puertas. A la mañana siguiente, Evely decidió hacer algo que había evitado durante años. Volvió a la vieja casa de su infancia, esa que aún conservaba su padre. Hank la había invitado a desayunar allí, y por primera vez en mucho tiempo, ella no puso excusas. Cruzar ese umbral fue como abrir una caja llena de recuerdos polvorientos. El sillón verde donde su madre se sentaba a leerle cuentos. La mesa con una esquina rota que su padre siempre prometió arreglar. Todo estaba igual y, al mismo tiempo, distinto. Evely recorrió los espacios con pasos lentos, sintiendo que enfrentaba no solo un lugar físico, sino partes de sí misma que había guardado en compartimentos cerrados. Durante el desayuno, entre café humeante y tostadas con manteca, su padre le habló de su nuevo intento de sobriedad. «Sé que lo he dicho antes, pero esta vez no quiero hacerlo por mí. Quiero hacerlo por ustedes, por ti y por Ruby». Evely lo miró a los ojos, buscando la verdad detrás de esas palabras. No encontró certezas, pero sí una voluntad distinta, más tranquila, menos desesperada.
Te va a tomar tiempo ganarte nuestra confianza, papá, pero si estás dispuesto a quedarte, a ser constante, podemos empezar de nuevo. No fue una frase bonita para cerrar un capítulo, fue un punto de partida honesto. Hank asintió con humildad. Ambos sabían que las cosas importantes no se reconstruyen con discursos, sino con presencia diaria. Esa misma tarde, Evelyn regresó a la biblioteca con una sensación nueva, no de alegría, pero sí de claridad. Tenía que escribir una carta formal para rechazar una invitación que la Fundación Reeves había hecho a la institución para participar en una exposición de beneficencia. Era una jugada obvia de Cordelia intentando maquillar lo ocurrido con un gesto público. Evelyn redactó cada palabra con precisión, sin dejar lugar a malentendidos. No lo hizo desde el resentimiento, sino desde la dignidad. Agradecemos la invitación, pero en esta ocasión consideramos que los valores de nuestra biblioteca no se alinean con los planteados en la propuesta presentada. Firmó sin titubear, como alguien que ya no necesitaba pedir permiso para ser quien es. Antes de salir, encontró entre las donaciones del día un ejemplar raro de las mujeres que corren con los lobos, con anotaciones al margen y flores secas entre las páginas. Se lo llevó a casa como si fuese un mensaje del universo. Aquella noche, mientras Ruby dormía abrazando su peluche favorito, Evelyn se sentó en la cama y comenzó a leer. Cada línea le hablaba de resistencia, de mujeres que no se quiebran aunque las quieran doblar. Sintió que no estaba sola, que muchas otras habían caminado caminos parecidos, enfrentando desdén, prejuicios, abandono. Cerró el libro en la página 112. Subrayó una frase que decía: «No se trata de ser aceptada, sino de ser verdadera», y respiró hondo. No necesitaba encajar en ningún molde. Ella misma era suficiente. El domingo por la mañana, Nathaniel llegó temprano con una caja en las manos. «Es para Ruby», dijo, mostrándole un juego de construcción hecho con materiales reciclados. Evelyn sonrió sin decir nada, no por el regalo, sino por el gesto de incluir a su hija de forma tan natural. Ruby lo recibió con entusiasmo, y sin esperar permiso, se sentó en el suelo a construir una casa con piezas de madera colorida. Evelyn los observó desde la cocina con una mezcla de ternura y cautela. No podía evitar preguntarse si todo aquello era real, si esta vez el vínculo sería suficientemente fuerte para resistir las presiones externas. Pero lo cierto es que, en ese instante, había paz, y a veces eso era más que suficiente. Después de jugar un rato, Nathaniel se ofreció a lavar los platos. Mientras lo hacía, habló sin mirar atrás, como quien intenta no forzar las palabras. «Le dije a Cordelia que no volvería a ninguna cena en esa casa si vos y Ruby no son bienvenidas. Que no me interesa una vida donde tenga que esconder a las personas que amo». Evelyn sintió un escalofrío. No por miedo, sino por la fuerza de esa elección. No era un gesto menor. Era una ruptura con un legado familiar cargado de expectativas. Se acercó despacio, se apoyó en el marco de la puerta y le dijo algo que llevaba tiempo guardando. «Solo quiero que entiendas que si alguna vez elegís quedarte, es porque también estás eligiendo este caos, este amor imperfecto, esta rutina con manchas de crayón en la pared». Nathaniel se dio vuelta, la miró con una sonrisa serena y dijo: «Eso es exactamente lo que quiero». Esa tarde salieron los tres al parque. No era un plan grandioso, ni algo que cambiaría el rumbo de sus vidas, pero sí fue una de esas pequeñas experiencias que se quedan grabadas sin que uno se dé cuenta. Ruby corrió detrás de las palomas, se ensució los pantalones, pidió helado y se lo derramó en la camiseta. Nathaniel se agachó para limpiarla con una servilleta y Evelyn, sentada en un banco, los miró sintiendo algo que había olvidado: tranquilidad. No la euforia de los comienzos ni la ansiedad de lo desconocido, sino una calma que viene de saber que estás en el lugar correcto, incluso si ese lugar no es perfecto. Mientras caminaban de regreso,
Evely pensó en cuántas veces había sentido que debía pedir disculpas por su vida, por no tener una familia tradicional, por criar sola a su hija, por no encajar en moldes ajenos. Pero ahora, con cada paso, sentía que esas culpas comenzaban a caerse, como hojas secas que ya no tenían por qué seguir colgando. Se detuvo un momento y dijo en voz baja, casi para sí misma, «No tengo que demostrar nada». Nathaniel, que venía unos pasos detrás con Ruby sobre los hombros, la alcanzó y le preguntó qué había dicho. Evely solo sonrió. No necesitaba repetirlo. Era su verdad, y ya estaba hecha carne. A veces, eso bastaba. Al volver a casa, encontraron una carta sin remitente en el buzón. Evely la abrió con cierta desconfianza y reconoció enseguida la letra de Cordelia. No era una disculpa, sino una nota calculada, redactada con frialdad elegante. Lamento que nuestras diferencias hayan causado incomodidad. Sin embargo, espero que sepas que mi prioridad siempre será el bienestar de mi hijo. Evely la leyó en silencio. Luego la dejó sobre la mesa sin emitir palabra. Nathaniel la tomó, la leyó también, y con un gesto tranquilo la rompió en 4 partes antes de arrojarla al cesto. No era un acto impulsivo, era un cierre, y Evely, por primera vez, no sintió la necesidad de intervenir. Dejó que el pasado se rompiera con esa hoja. Esa noche, después de acostar a Ruby, Evely y Nathaniel se sentaron juntos en el sofá. No hablaron mucho. Ella apoyó la cabeza en su hombro y él jugaba con su mano, despacio, como si estuvieran leyendo un código invisible sobre la piel. Había un silencio cómodo entre ellos, uno que no necesitaba llenarse con explicaciones. Cuando Evely rompió ese silencio, fue solo para decir, «Estoy cansada de sobrevivir todo el tiempo, quiero vivir». Nathaniel asintió, no como quien promete, sino como quien comprende. «Entonces hagámoslo, a nuestro modo». Y en esa frase no había promesas de finales felices, sino la aceptación de un camino compartido, con sus curvas y sus tropiezos, pero también con espacios nuevos para crecer. Días después, Evely organizó una lectura pública en la biblioteca, un evento que venía postergando hacía meses. Invitó a autores locales, madres solteras, estudiantes, vecinos curiosos. Quería que el espacio se sintiera vivo, cercano, accesible. No una institución rígida, sino un refugio para quienes, como ella, buscaban su lugar en el mundo. La sala se llenó. Ruby se sentó en primera fila, con una flor de papel en la mano. Nathaniel llegó tarde, pero entró sin hacer ruido. Se quedó de pie al fondo y escuchó cada palabra. Cuando Evely subió al pequeño estrado para hablar, no leyó un discurso preparado. Solo habló desde el corazón. Durante mucho tiempo pensé que debía demostrar que era suficiente. Hoy entiendo que nunca estuve sola en esa lucha. Gracias por estar aquí. El aplauso fue cálido, sostenido. No por el discurso en sí, sino por lo que representaba. Un reconocimiento silencioso a las batallas que no siempre se ven. Después del evento, mientras recogía libros y papeles, una mujer mayor se le acercó y le dijo, «No sé si te das cuenta, pero hoy le diste voz a muchas como nosotras». Evely se quedó sin palabras. A veces uno no mide el alcance de sus actos hasta que alguien te lo refleja. Esa noche, ya en casa, volvió a leer la frase subrayada en el libro que había llevado consigo todo el día. «No se trata de ser aceptada, sino de ser verdadera». La escribió en una hoja, la pegó en la nevera, justo al lado de un dibujo de Ruby. Era su nueva declaración de principios, sencilla pero firme, una promesa a sí misma. Con el paso de los días, las rutinas empezaron a cambiar sutilmente. Nathaniel aparecía por la biblioteca con café en mano. A veces se quedaba leyendo, otras ayudaba con pequeñas reparaciones en los estantes. No invadía, estaba. Ruby lo buscaba con la confianza de quien reconoce a alguien que no se irá en medio de la tormenta. Evely, aunque seguía alerta a no perderse en las expectativas de otros,
comenzó a permitirse momentos de vulnerabilidad. Aprendió que mostrarse no era debilidad, sino un acto de honestidad. Las heridas no se cerraban de un día para otro, pero ya no dolían igual. Habían dejado de ser heridas abiertas para convertirse en marcas que contaban su historia. Una tarde, mientras ordenaban juntos los libros de la sección infantil, Ruby miró a Nathaniel y le dijo sin rodeos: ¿Tú vas a quedarte con nosotras? Él la miró a los ojos, se agachó para estar a su altura y respondió con calma: Si tú y tu mamá quieren que me quede, sí. Evelyn sintió un nudo en la garganta. No por la ternura del momento, sino por lo que representaba, una nueva posibilidad. Sin presiones, sin imposiciones, solo una construcción desde el respeto y la verdad. Esa noche, cuando Ruby ya dormía, Evelyn se sentó en su escritorio y escribió en su diario una frase sencilla pero poderosa: No necesito que me salven, solo necesito que me acompañen con honestidad. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió que eso estaba ocurriendo, de verdad. El día que Cordelia anunció públicamente que retiraba su apoyo a uno de los proyectos sociales en los que Nathaniel participaba, Evelyn no se sorprendió. Era su forma de marcar territorio, de castigar el desacato. Nathaniel llegó a casa visiblemente afectado, pero no abatido. Se sentaron juntos, esta vez en la cocina, y Evelyn le sirvió una taza de té mientras él explicaba la situación. Está intentando demostrar que puede hacerme pagar por elegir algo diferente. Evelyn lo escuchó en silencio y, cuando terminó, le dijo algo que no había planeado. Entonces es momento de que construyas algo que no pueda derribar. No era solo una frase alentadora. Era una invitación a resistir juntos, a edificar algo propio, sin las bases podridas del apellido, sin el peso de las apariencias. Esa noche no hicieron planes, no soñaron en voz alta. Solo se quedaron ahí, en esa cocina con juguetes en el suelo y platos por lavar, compartiendo el silencio de quienes ya no temen lo que viene. Evelyn, en su interior, entendió que no había cruzado un umbral para volver atrás. Ya no era la mujer que medía su valor por la mirada ajena, ni la madre que se disculpaba por criar sola. Ahora era alguien que se elegía cada día, con todo lo que eso implicaba, y esa era su mayor victoria. A veces no ganamos luchando contra el mundo, sino decidiendo con firmeza quiénes somos, incluso cuando nadie más lo aprueba. Si esta historia te tocó el corazón, no te vayas sin dejar tu comentario contándome qué parte te hizo pensar en tu propia vida. Dale like si alguna vez tuviste que defender tu valor en silencio y suscríbete para no perderte más relatos que reflejan lo que muchas veces no decimos, pero sentimos. Comparte este video con alguien que necesite recordar que no está solo, porque todos merecemos un espacio donde ser verdaderamente nosotros mismos.